Hola a todos, vamos a ver ahora el tema de calorimetría dentro de la materia de física para termodinámica. Empezamos con la capacidad calorífica y es la energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado una muestra de alguna sustancia. Entonces este cubo sería de alguna sustancia cualquiera. Aquí esto lo que representa es una transferencia de energía que se le hace al cubo. Es decir, aumenta la temperatura en 1 grado centígrado, que sería la delta T. Esta es la definición de la capacidad calorífica. Obviamente cada sustancia tiene su capacidad para aumentar su temperatura recibiendo energía, Q, como vimos. Y la fórmula es esta. Q es igual a C por delta T. Q, transferencia de energía en joules. C, capacidad calorífica. Y delta T, que es el incremento de temperatura. Pasamos ahora al calor específico. Y partimos de la fórmula anterior, pero está despejada la C mayúscula, que es la capacidad calorífica. El calor específico es la capacidad calorífica por unidad de masa. Entonces, si esto lo dividimos entre M, como vemos en la segunda ecuación, ya esto se convierte en calor específico, por eso está la C minúscula. Y aplicando la ley de sándwich nos quedaría esta fórmula, y despejando la Q nos queda de esta forma. Esta última forma es la más conocida para calcular transferencias de energía por calor específico por incrementos de temperatura. Las unidades de capacidad calorífica pues es joules por grado centígrado y calor específico joules sobre kilogramo grado centígrado. Pasamos al calor latente. El calor latente también es muy importante en calorimetría porque es la energía que se le tiene que dar a las sustancias para que cambien de fase. ¿Y qué es un cambio de fase? Es una transición entre los diferentes estados de la materia, como vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, si tenemos agua líquida, el agua se puede convertir en gas, entonces tenemos un calor latente de vaporización. ¿Qué pasa si el líquido se convierte en sólido? Hay una solidificación, aquí pierde energía. Y esa energía de ese cambio de fase se calcula con esta fórmula. Q sería la transferencia de energía necesaria para un cambio de fase, más menos porque a veces es necesario incrementar o disminuir la energía según el cambio de fase. Y tenemos la masa de la sustancia y el calor latente que proviene del laboratorio, dependiendo de la sustancia. Aquí tenemos para el agua, que es la sustancia más común, obvio, aunque puede ser cualquier sustancia, porque cualquier sustancia se puede derretir, se puede evaporar. Entonces el calor latente de vaporización del agua es este, LV, en joules por kilogramo, y el calor latente de fusión del agua obtenido en laboratorio. Pasamos al ejemplo. Calcular la energía necesaria para transformar una masa de 1 gramo de hielo a menos 30 grados centígrados en vapor a 120 grados centígrados, incluyendo cada etapa de transformación. Aquí está la ilustración de lo que tenemos, un cubo de hielo con una masa de 1 gramo a menos 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Incrementar la temperatura, es decir, realizar transferencias de energía al hielo para que obviamente vaya aumentando su temperatura y vaya cambiando de fases. Primero se derrite, luego se evapora. Entonces, con las fórmulas anteriores vamos a calcular la energía total que se requiere para esto. La primera etapa es una variación de temperatura, porque si el hielo está a menos 30, debe pasar a 0. ¿Y por qué a 0? Pues porque esta es una temperatura clave, porque ahí se va a derretir el hielo. Por eso la primera etapa es un cambio de temperatura. La sustancia sigue siendo hielo. Como hay un cambio de temperatura, utilizamos esta ecuación, porque trae delta T. Y como la sustancia es hielo, el calor específico del hielo es este, obtenido del laboratorio. Sustituimos, recuerden que la variación de temperatura es temperatura final menos inicial. La final es 0 menos 30, nos queda más 30. Y sustituimos y nos da la primera energía, que es de 62.7 joules. ¿Por qué el más? Porque estamos agregando energía al hielo para que aumente de temperatura. Por eso en este caso todos van a ser positivos, porque el hielo se va a convertir en vapor.
pasamos a la etapa 2, el hielo se derrite. Entonces, en el punto de 0, cuando aumenta la temperatura, se empieza a derretir, se convierte en líquido, entonces hay un cambio de fase. Entonces, el calor latente de fusión del agua es obtenido ya del laboratorio, y tenemos la ecuación del calor latente, y es positivo. ¿Por qué? Porque se requiere un aumento de temperatura para que el hielo se derrita, no se va a extraer energía, que sería un negativo, se le va a aumentar. Sustituimos y obtenemos la segunda transferencia de energía, Q2, que nos da 333 joules. Pasamos a la tercera etapa. Después de que el agua se derrite, obviamente ya es una sustancia, agua líquida, como dice aquí. El delta T ahora va a pasar de 0 a 100. ¿Por qué hasta 100? Porque aquí se va a evaporar. Entonces, de 0 a 100 hay un cambio de temperatura. Volvemos a aplicar la ecuación. Como ahora la sustancia es agua, usamos el calor específico del agua. Sí, ya no el del hielo como hicimos antes, que es de 4186 joules sobre kilogramo grados centígrados. Sustituimos temperatura final menos inicial de 100. Sustituimos los valores y nos da una energía en la etapa 3 de 418.6 joules. Pasamos a la cuarta etapa. Como ya llegamos a los 100 grados centígrados, el agua se va a evaporar. Es un cambio de fase, una transición entre estados. Entonces el calor latente de vaporización del agua es este valor, ya obtenido en el laboratorio. Volvemos a aplicar la ecuación de calor latente, ¿sí? Sustituimos y obtenemos la energía 4, que nos da 2260 joules, que se requiere para que se evapore el agua. Y por último pasamos a la etapa 5. Nos piden calcular energía total hasta que el vapor llegue a 120 grados centígrados. Entonces va a ser un delta T de 100 a 120 desde que se evaporó el agua hasta que llegue a esa temperatura. Entonces aplicamos esta fórmula de nuevo. Ahora va a ser el calor específico del vapor de 2010. Sustituimos, ahora es temperatura final 120 menos 100 nos da 20. Y obtenemos la quinta energía en la quinta etapa, que es de 40.2 joules. Finalmente obtenemos la energía total sumando todas las energías y vemos que necesitamos una energía total de 3114.5 joules para terminar este ejercicio. Pasamos ahora al siguiente tema dentro de calorimetría, que es el equilibrio térmico. Es algo muy importante porque todo en la naturaleza tiende a equilibrarse. Por eso la ecuación dice Q frío es igual a menos Q caliente. Se tiene que equilibrar. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía de una sustancia caliente se equilibra, es decir, pierde energía y va hacia el frío, pasa hacia el frío hasta que queden iguales. Por eso siempre la energía en la sustancia caliente va a ser negativa. Pasamos al ejemplo 2. Se trata de un lingote metálico de 50 gramos de masa a 200 grados centígrados y se va a sumergir en 400 gramos de agua a 20 grados. La temperatura final de equilibrio es de 22.4 grados y nos piden obtener el calor específico del metal. Entonces, para este ejemplo partimos de la ecuación de equilibrio térmico, que ya vimos que es Q frío es igual a menos Q caliente. Q pues es la transferencia de energía. Entonces el Q frío o la sustancia fría es el agua. La sustancia caliente es el lingote metálico. Recuerden que la sustancia caliente va a transferir energía a la fría. Por eso es negativo, porque pierde energía hasta que se equilibra. Se equilibra hasta la temperatura final de equilibrio, que en este caso es de 22.4 grados centígrados. Entonces, aplicamos la ecuación de Q, del calor específico. Aquí la tenemos, sustituyendo la Q. Aquí tenemos el negativo. Y calculamos la variación de temperatura del agua, que es temperatura final menos inicial. La final siempre va a ser
la temperatura final de equilibrio menos la inicial del agua, del lingote metálico, la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial del lingote metálico, y aquí tenemos los incrementos de temperatura para sustituir en las siguientes fórmulas. Entonces vean, aquí sustituimos la ecuación. Aquí es el calor específico del agua, masa del agua, variación de temperatura del agua, y aquí lo mismo pero del lingote. Nuestra incógnita es SL, o calor específico del lingote, por eso lo dejé así como incógnita. Sustituimos todos los valores y despejamos la incógnita que nos piden, que es el calor específico del lingote metálico. Vemos el despeje y el resultado, que nos debe dar 452.54 joules sobre kilogramo grado centígrado. Recuerden, hay que sustituir, hagan las operaciones para verificar resultados. Pasamos al ejemplo 3. Ahora nos piden qué masa de vapor, inicialmente a 130 grados centígrados, es necesaria para calentar 200 gramos de agua de 20 a 50 grados centígrados dentro de un recipiente. También partimos de la ecuación de equilibrio térmico. En este caso, la sustancia fría es el agua y la sustancia caliente es el vapor. ¿Sí? Entonces aquí se trataría de que tenemos el agua a 20 grados centígrados dentro de un recipiente cerrado, y ahí en ese recipiente se inyecta el vapor. ¿Y qué es lo que sucede? El vapor se empieza a enfriar y calienta el agua, porque hay una transferencia de energía precisamente de la sustancia caliente, que es el vapor, hacia el agua. Por eso es lo que nos indica aquí, energía extraída del vapor en la etapa 1. Entonces, la primera etapa nos centramos en el vapor. Vamos a calcular la energía que pierde el vapor. Por eso dice aquí, energía extraída del vapor va a ser negativo, todas las etapas hablando del vapor. Entonces, la primera etapa vemos la ecuación CB, que es el calor específico del vapor, masa del vapor, variación de temperatura del vapor, y esto es Q1, que sería la primera energía. La incógnita que buscamos es masa del vapor. Aquí sustituimos el incremento de temperatura del vapor. La temperatura final es de 100 y la inicial es 130. Es un incremento de temperatura del vapor de menos 30 grados centígrados. ¿Por qué 100 grados? Pues es el primer punto crítico de temperatura, porque esa temperatura, cuando llega el vapor a 100, va a empezar a condensarse, es decir, va a pasar del estado gaseoso a líquido. Y sustituimos valores y obtenemos la primera energía. Este es el calor específico del vapor, masa del vapor y variación de temperatura. Tenemos 60.300 por la incógnita, que es masa del vapor, negativo porque pierde energía el vapor, o se extrae energía. Vamos a la etapa 2. En la etapa 2 ya el vapor se convierte en agua, ya es un calor latente de vaporización. Tenemos la ecuación con negativo porque sigue perdiendo energía el vapor, porque la transmite al agua. La incógnita sigue siendo masa del vapor. Sustituimos y obtenemos una energía en función de la masa del vapor, negativa también, debida a calor latente de condensación. En este caso usamos el mismo valor de calor latente de vaporización, LV, como vemos aquí. Pasamos a la etapa 3. ¿Qué pasa ahora? Toda la masa de vapor se convierte en agua porque ya pasó la barrera de los 100 grados centígrados, ya hubo condensación. Y el siguiente punto crítico de temperatura es de 100 a 50. 50 grados centígrados es la temperatura final de equilibrio, ya que el agua, como nos decían en el enunciado del problema, va a pasar de 20 a 50 grados centígrados. Tenemos la fórmula de Q3, ahora es una variación de temperatura. Calculamos variación de temperatura del agua. Temperatura final de equilibrio 50 menos 100 menos 50. Sustituimos y obtenemos la energía en la etapa 3 en función también de la masa del vapor, que es menos 209.300. Ahora, energía caliente total es la energía total que va a perder el vapor al transferir su energía hacia el agua, que está más fría.
Entonces va a ser negativo. La incógnita CMB la factorizamos, sumamos las tres energías y nos da este valor de la energía caliente total del vapor, que es igual a menos 2.529.600 por la incógnita MB. Pasamos a la energía suministrada al agua. El agua en un principio está a 20 y sube a 50 por la acción o combinación con el vapor. Entonces la sustancia es agua, aplicamos la ecuación transferencia de energía. La variación de temperatura va a ser temperatura final menos inicial, 30. Sustituimos y vemos la energía. En este caso va a ser positiva porque el agua subió de temperatura. O sea, absorbe energía el agua, ¿de dónde? Del vapor al mezclarse. Por eso es más 25.116 joules de energía suministrada al agua. Ahora regresamos a la ecuación de equilibrio térmico. Como vemos aquí, vemos la sustancia fría, que es el agua, el vapor negativa. Sustituimos los valores que obtuvimos anteriormente y despejamos la masa del vapor, lo que nos da este valor en kilogramos. Convertido a gramos son 9.92 gramos que se requieren para aumentar la temperatura del agua de 20 a 50 grados centígrados. Recuerden hacer operaciones para corroborar resultados. Estos son los ejercicios para entrega y quedo pendiente de sus comentarios. Gracias.